¿Alguna vez has sentido que estás profundamente cansado, pero no has hecho nada en todo el día? Es una sensación extraña, casi violenta. Te despiertas con una lista de intenciones, pero terminas el día con una especie de resaca moral. Miras el reloj y son las 11 de la noche. No has leído ese libro, no has ido al gimnasio, no has avanzado en ese proyecto que, según tú, es lo que le daría sentido a tu vida. En cambio, has consumido horas de contenido que olvidarás en 10 minutos. No eres un vago. El vago disfruta de su ocio. Tú, en cambio, estás sufriendo. Lo que sientes es una parálisis. Eres, en toda regla, una víctima de la pereza. Pero aquí está la paradoja: vivimos en la era de la productividad máxima, rodeados de herramientas que deberían ahorrarnos tiempo. Sin embargo, nunca nos hemos sentido tan drenados. ¿Por qué nuestra voluntad se siente como un músculo atrofiado? ¿Y si la pereza no fuera una falta de carácter, sino una respuesta biológica a un mundo que ha hackeado nuestro deseo? Hoy vamos a dejar de culparnos por un momento y vamos a mirar dentro de la maquinaria. Vamos a entender por qué figuras como Schopenhauer o Cioran veían en esta inacción una tragedia existencial, y cómo hemos pasado de ser dueños de nuestro tiempo a ser prisioneros de una gratificación que no nos llena. Prepárate, porque entender por qué no puedes moverte es el primer paso para, finalmente, empezar a caminar. Solemos imaginar a los filósofos como hombres con todas las respuestas, pero Arthur Schopenhauer era un hombre roto por su propia sensibilidad. Imagina a un tipo que heredó una fortuna, que no tenía que trabajar un solo día de su vida y que, sin embargo, se sentía constantemente al borde del abismo. Schopenhauer no era un académico de Torre de Marfil, era un hombre obsesionado con sus miedos. Tenía pánico a los ruidos fuertes, dormía con una pistola cargada bajo la almohada y sentía una desconfianza profunda hacia los demás. Pero su mayor obsesión era lo que él llamaba la voluntad. Para él, somos marionetas de un impulso ciego e insaciable. Queremos algo, luchamos por ello, y en el momento en que lo conseguimos, la satisfacción desaparece. ¿Y qué queda en su lugar? El aburrimiento. Él decía que la vida oscila, como un péndulo, entre el dolor de no tener lo que queremos y el aburrimiento de haberlo obtenido. La pereza, en este contexto, es el péndulo deteniéndose en el lugar más peligroso, el vacío. Schopenhauer no escribía sobre esto para dar lecciones, escribía para no volverse loco. Su filosofía era su medicina contra la inacción. Él entendió algo que hoy hemos olvidado: cuando dejas de luchar por algo significativo, la pereza no te da descanso, te da náuseas. La pereza es la voluntad dándose cuenta de que el juego no tiene sentido y decidiendo rendirse. Pero esa rendición no es paz, es una forma lenta de morir en vida. Pero, ¿cómo pasamos de este vacío filosófico a no poder soltar el móvil en 2024? Aquí es donde la biología se encuentra con nuestro peor enemigo. Aquí es donde la psicología moderna le da la razón a los clásicos. Si Schopenhauer viera un smartphone, diría que es la máquina de aburrimiento infinito. Nuestros cerebros están diseñados para buscar recompensas. En la naturaleza, conseguir comida o refugio requería un esfuerzo. La dopamina era el premio por ese esfuerzo. Pero hoy, hemos separado el premio del esfuerzo. Tenemos dopamina barata. Cada like, cada vídeo corto de 15 segundos, cada notificación es un disparo de placer instantáneo que no te ha costado nada. El problema es que el cerebro es inteligente. Si puede obtener la recompensa sin gastar energía, siempre elegirá el camino del menor esfuerzo. Esto crea un estado de pseudoactividad. Crees que estás haciendo algo porque tu cerebro está recibiendo estímulos, pero tu cuerpo está inmóvil. Te conviertes en una víctima de la pereza porque tu sistema de navegación está roto. Has saturado tus receptores de placer de tal manera que las tareas reales, las que requieren esfuerzo, tiempo y paciencia, se sienten insoportables. Es como intentar comer una manzana después de haber comido una cucharada de azúcar pura. La manzana, que es lo nutritivo, te sabe a nada. Esta es la psicología del esclavo moderno. Estamos demasiado estimulados para descansar, pero demasiado agotados para actuar. Estamos atrapados en el limbo del scroll, donde el tiempo desaparece pero nosotros no crecemos. Pero hay un nivel más profundo. No solo es la biología. Es una defensa psicológica. A veces, la pereza no es falta de energía, es un escudo contra el miedo al fracaso. Y si no entendemos esto, ninguna técnica de productividad nos va a salvar. Hablemos claro, de igual a igual. Muchas veces, cuando dices tengo pereza de empezar este proyecto, lo que realmente estás diciendo es tengo miedo de descubrir que no soy tan bueno como creo.
En la sociedad actual, nuestra identidad está ligada a lo que hacemos. Si intentas algo y fracasas, sientes que tú eres un fracaso. Entonces, tu mente, en un acto retorcido de protección, elige la pereza. Si no lo intentas, no puedes fracasar. Si te quedas en el sofá, mantienes intacta la posibilidad de ser genial. Podría haber hecho ese guión, podría haber montado ese negocio, solo que me dio pereza. Esa frase es un refugio cómodo. La pereza te permite vivir en un mundo de fantasía donde eres un genio potencial que simplemente no tiene ganas de actuar. Pero esa comodidad es una trampa. Es la diferencia entre la libertad de la que hablaba Camus y el condicionamiento del que nos advertía Huxley. Estamos siendo anestesiados por nuestra propia inseguridad. La crítica de la identidad moderna es precisamente esta. Nos hemos convertido en espectadores de nuestra propia vida porque actuar se ha vuelto demasiado arriesgado para nuestro ego. Preferimos ser víctimas de la pereza que responsables de nuestro destino. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que la solución no es trabajar más duro? ¿Qué pasaría si la clave para vencer la pereza fuera, irónicamente, aprender a no hacer absolutamente nada? En el siguiente bloque, vamos a descubrir la técnica de los existencialistas para recuperar la soberanía de nuestra mente. Hay algo que no solemos confesar: la pereza, a veces, es una forma de ruido. Nos llenamos de actividades pasivas para no tener que escuchar lo que nuestro silencio tiene que decirnos. Porque en el momento en que sueltas el mando de la consola o bloqueas la pantalla del móvil, la realidad cae sobre ti con todo su peso. Y esa realidad suele ser una pregunta: ¿quién soy yo cuando no estoy consumiendo algo? Blaise Pascal decía que todos los males del hombre derivan de su incapacidad para sentarse solo en una habitación, en silencio. La pereza moderna no es una habitación vacía, es una habitación llena de basura digital que nos impide ver las paredes. Nos hemos vuelto adictos a la distracción porque la alternativa es el vértigo existencial. Pero aquí entra un personaje fascinante, es Søren Kierkegaard. Él no era un hombre de acción en el sentido tradicional, era un hombre de una angustia infinita. Kierkegaard entendía que la pereza, lo que en la Edad Media llamaban asidia, no es falta de movimiento, sino falta de espíritu. Es el pecado de no querer ser uno mismo. Cuando te quedas atrapado en la pereza, estás cometiendo un suicidio en cuotas. Estás rechazando la posibilidad de llegar a ser. Y lo haces porque llegar a ser requiere elegir, y elegir da miedo. Cada vez que eliges un camino, matas todos los otros yous que podrías haber sido. La pereza es la forma que tiene tu mente de mantener todas las opciones abiertas sin comprometerse con ninguna. Es el sueño del eterno adolescente que no quiere envejecer, que no quiere que la realidad le ponga límites. Miremos nuestra identidad moderna. Hoy se nos dice que podemos ser cualquier cosa. Esa libertad total, lejos de liberarnos, nos ha paralizado. Es la paradoja de la elección. Ante tantas posibilidades, el cerebro se bloquea y elige la opción por defecto: nada. Nos hemos convertido en perfeccionistas de la imaginación y mediocres de la acción. En nuestra cabeza, el proyecto es perfecto, el cuerpo es atlético y la relación es idílica. Pero como la realidad nunca podrá competir con esa fantasía, preferimos no empezar. La pereza es el mecanismo de defensa del ego que prefiere ser una promesa a ser una realidad imperfecta. Estamos viviendo en una distopía de baja intensidad. No es el 1984 de Orwell con policías en las esquinas, es el mundo feliz de Huxley, donde la policía está dentro de tu bolsillo, ofreciéndote una dosis de entretenimiento justo cuando empezabas a sentirte incómodo con tu propia existencia. La víctima de la pereza no es alguien que no quiere trabajar, es alguien que ha sido condicionado para temerle al esfuerzo significativo porque el esfuerzo significativo conlleva la posibilidad del dolor. Entonces, ¿cómo se sale de aquí? Si la pereza es una prisión de dopamina y miedo, la salida no es echarle ganas. Eso es un eslogan de autoayuda barato que solo genera más culpa. La salida es mucho más radical, a la vez, más sencilla. Primero, debemos abrazar lo que Camus llamaba la rebeldía. Camus sabía que el universo no nos va a dar un sentido en bandeja de plata. El absurdo es el divorcio entre tus ganas de entender y el silencio del mundo. Vencer la pereza es un acto de rebeldía metafísica. Es decir, sé que esto es difícil, sé que quizás no tenga un propósito último, pero voy a actuar de todos modos. Tienes que dejar de esperar a tener ganas. Las ganas son un subproducto de la acción, no su causa. Si esperas a sentirte motivado para empezar, ya has perdido. El guerrero existencial actúa a pesar de la falta de ganas. Segundo,
necesitamos un ayuno de estímulos. No puedes pedirle a tu cerebro que se concentre en escribir una novela o en estudiar una carrera si lo tienes acostumbrado a la gratificación cada 3 segundos. Tienes que recuperar tu capacidad de aburrirte. El aburrimiento es el suelo fértil donde nace la creatividad. Cuando dejas de huir del vacío, el vacío empieza a hablarte. La cura para la pereza es la lucidez. Es mirar ese vídeo de 15 segundos y decir, sé lo que estás intentando hacerme. No te voy a dar mi atención. Es recuperar la soberanía sobre tus ojos y tus oídos. Es entender que tu atención es el recurso más valioso que tienes, y que cada vez que lo regalas a cambio de nada, te estás haciendo un poco más pequeño. No busques la dictadura de la productividad. No busques ser una máquina. Busca ser un humano que se pertenece a sí mismo. La libertad real no es hacer lo que quieres, es ser capaz de hacer lo que sabes que es bueno para ti, incluso cuando una parte de ti quiere rendirse. Al final, ser una víctima de la pereza es una etapa, no una sentencia. No eres un vago, eres un ser humano lidiando con una arquitectura biológica antigua en un mundo digital hiperestimulante. La culpa solo te mantiene atado al sofá. La comprensión, en cambio, te da las llaves de la celda. Recuerda, no hay sino un problema filosófico realmente serio, y es decidir si la vida vale la pena. Si decides que sí, entonces la inacción no es una opción. Cada pequeño acto de voluntad, cada vez que eliges lo difícil sobre lo fácil, estás construyendo tu alma. Estás dejando de ser una víctima para convertirte en un creador de sentido. El arte de vivir es, en esencia, el arte de saber qué hacer con nuestro tiempo antes de que se nos acabe. No permitas que el ruido del mundo apague tu música interior. Si este viaje por la mente de Camus, Huxley y Schopenhauer te ha hecho cuestionar tu propia relación con la pereza, significa que la chispa de la voluntad sigue ahí. Te invito a que te unas a nuestra comunidad en el método de los genios. Aquí no buscamos soluciones rápidas, buscamos entender la profundidad de nuestra propia psicología para vivir con más propósito. Suscríbete para no perderte nuestras próximas exploraciones y comenta abajo, ¿cuál es esa única cosa que la pereza te ha impedido hacer este año? Vamos a empezar el debate ahí abajo. A veces, reconocer la parálisis es el primer paso para romperla. Gracias por estar ahí, de igual a igual. Nos vemos en el próximo vídeo.